Artículo 57. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las contribuciones que se debieron haber retenido cuando aparezca omisión en la retención y entero por más de 3% sobre las retenciones enteradas. Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos en las fracciones 1 a 5, inclusive del artículo 56 de este código. Vamos a ver si en este artículo habla de volumen. Miren, no habla de volumen ni el 57. Entonces yo convendría mejor pasarnos. Miren. Estuvimos leyendo el 55 y 56, que hablaba de las penas que se deben de cumplir, ¿no? En el caso de alguna omisión, ¿no? Y nos podríamos ir así, pero quisiera tocar mejor los temas que hablan de temas volumétricos, y para eso me dice que pues hasta el 60, artículo 60, es donde propiamente ya es en el 60 donde ya propiamente, sí, porque aquí me regresa al 56, ¿no? Sí, no, ya lo leímos en primer lugar, y estaba la duda si leer el 57, pero mejor nos vamos a ir al 60. A ver, dice, artículo 60, cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y estas fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el que resulta de las siguientes operaciones. El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado en las contribuciones, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se multiplica por el ciento de utilidad bruta con el que opera el contribuyente. O sea, son altos. O sea, número 2, la cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y se sumará el valor de la enajenación. El porciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la contabilidad del contribuyente, en el ejercicio de que se trate, y se determinará dividiendo dicha utilidad bruta sobre el costo que determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos de lo previsto por esta fracción, el costo se determinará según los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el caso de que el costo no se pueda determinar, se entenderá que la utilidad bruta es de 50%. La presunción establecida en este artículo no se aplicará cuando el contribuyente demuestre que la falta de registro de las adquisiciones fue motivada por caso fortuito o fuerza mayor. Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes en inventarios. En este caso, si no pudiera determinarse el monto de la adquisición, se considerará el que corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, y en su defecto el de mercado o el de avalúo. Y aquí viene lo que yo creo que nos compete, que nos debimos de haber ido tal vez desde un principio. Se considera enajenación de hidrocarburos o petrolíferos faltantes en inventarios a la diferencia en el registro de recepción de los controles volumétricos del contribuyente por la compra del hidrocarburo petrolífero con respecto al registro de entrega de los controles volumétricos de su proveedor por la venta de dichos productos en un mes calendario. Vemos, esto venía del 121, la página. Le doy la siguiente búsqueda y me manda hasta la 146. Entonces, y aquí pues tengo entendido ya es la última parte, porque ya estamos en no, perdón, todavía no. Pensé que eran los artículos transitorios, pero apenas vamos en el artículo 81. Ya a lo mejor
subiéndole de nivel, ¿no? Primero era tocar el bolsillo y esto va a subir, ahora sí hasta que se ponga en cintura todo esto que busca el SAT, ¿no? Yo nomás estoy para explicar, no estoy para juzgar. Hago la recomendación, pues, de que lo ideal, pues, es tener sus instrumentos de medición y cumplir con los impuestos y los archivos que te manda y aplica, pagar cualquier adeudo que se tenga y tener todo en orden, ¿no? Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pagos de las contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, aviso, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Y yo creo que nos vamos al punto donde habla de los controles volumétricos. No dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, que es todo lo de controles volumétricos. Fracción 1 de este código, se considera que se actualiza la infracción a que se refiere el párrafo anterior en relación con el citado artículo en su fracción 1 apartado B de este código cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. No contar con el dictamen que determine el tipo de hidrocarburo petrolífero de que se trate, el poder calorífico del gas natural y el octanaje en el caso de gasolina, o el certificado que acredite la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas para llevar controles volumétricos a que se refiere el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código. Aquí brevemente, pues todo punto de la cadena de valor del hidrocarburo tiene que tener dos documentos, uno que es el dictamen de la calidad del petrolífero, y otro es el certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Estos se tienen que solicitar en su momento. ¿Por qué? Pues porque, como ya vimos, los instrumentos de medición, todo tiene que estar, como se dice coloquialmente, al centavo. Tienen que estar midiendo bien sus calibraciones y sus mantenimientos en tiempo, como debe de ser. Más adelante se va a especificar más esto. Y también el dictamen, porque el dictamen pues determina que en efecto estás vendiendo la gasolina, no está diluida, estás vendiendo la gasolina que dices que tienes, ¿no? O el hidrocarburo, el petrolífero o el diésel que dices que estás vendiendo, ¿no? Para eso pues existen estos exámenes, ¿no? Porque existe el huachicol en el volumen, pero también puede ser el litro completo, pero no tiene el octanaje. Entonces las dos se están checando, ¿no? Entonces estos dos documentos que los emiten los laboratorios o las unidades de inspección, si no los proporcionas, pues te haces acreedor a una infracción, ¿no? Como aquí lo comenta, ¿no? En cualquiera de los siguientes supuestos, y este es el primer supuesto. El siguiente supuesto, el inciso B, dice registrar en los controles volumétricos un tipo de hidrocarburo petrolífero que difiera de aquel que realmente corresponda y sea detectado y determinado por el Servicio de Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades o del señalado en los comprobantes fiscales. Hay que ser muy cuidadosos, hay que exigirles a nuestros proveedores de programas que hagan sus pruebas necesarias para que todo esta conformación de información sea verídica, sea verdadera, sea correcta y no haya un error, a lo mejor una equivocación, sin intención, sin dolo, sin mala fe, pero que al final de cuentas es un error, entonces vamos a tener que pagar por ello, ¿no? Entonces necesitamos
tener bien, bien en cuenta esto, ¿no? Bueno, y tratándose de las gasolinas, registrar en los controles volumétricos un octanaje que difiera de aquel que realmente corresponda y sea detectado y determinado por el Servicio de Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades o del señalado en los comprobantes fiscales. De esto se hablaba mucho, que las estaciones de servicio, las gasolineras o los expendios de combustible líquido al público, compraban gasolina de la más económica, en este caso, por ejemplo, Magna o la equivalente, y de esa rellenaban los dos tanques, tanto el de Magna como el de Premium. Entonces tú pedías Premium y te daban realmente Magna. Esto, bueno, al menos yo cuando he estado y he hecho pruebas, nunca he visto este comportamiento, pero según esto era la forma más fácil y más rápida de, pues realmente porque pues son varios pesos por litro lo que cuesta la diferencia entre el litro de Premium y el litro de Magna. Entonces sí era una ganancia considerable y significativa hacer esta práctica, pero yo creo que había varios bloqueos que esto lo impedían, ¿no? De todos modos, el SAT dice, pues haya bloqueos o no, si yo te detecto o te cacho en esto, pues te haces acreedor a una infracción, ¿no? No contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, referidos en el artículo 28, fracción 1, apartado B de este ordenamiento, o contando con estos, no los mantenga en operación en todo momento, los altere, inutilice o destruya. Aquí tengo que hacer una aclaración, digo, he estado en este tema más o menos desde 2020, más o menos a inicio de pandemia, lo conocí y dije, digo, me quedó claro, pero sí muchos decían, pero es que el control volumétrico no tiene nada que ver, el control volumétrico es otra cosa, porque en el rubro gasolinero, en el rubro, en el ramo gasolinero, el control volumétrico propiamente era el software de control volumétrico. De estos software de control volumétrico, yo tengo conocimiento que hay unos entre 80 aproximadamente, 80. Bueno, yo le pregunté a un auditor del SAT y ellos dijeron que sí, existe otra regulación que se llama inocuidad, y en ese que tengo un poco más de conocimiento, eh, aproximadamente 80 son los que se presentaron para esa regulación de inocuidad. Entonces, claro, el SAT no solamente regula controles volumétricos instalados en gasolineras, sino también en toda la cadena. Entonces puede ser que en total sí sean unos 100 y para gasolineras estemos hablando de 80, aunque hablan también de que ya son menos. Pero ese era el control volumétrico. Todo el mundo hablaba control volumétrico y entendía que era el programa o el software de control volumétrico. Pero ahorita el SAT es, no, para mí, si esa es tu definición, está bien, pero para mí mi definición de control volumétrico como SAT, para mí es todo aquel equipo o programa que ayude a calcular entradas, salidas y existencias de volumen en cualquier punto de la cadena de valor del hidrocarburo. Entonces, pues ya teniendo eso, pues ya son más equipos, son más proveedores, no solamente es el programa, ¿no? Entonces, aquí esto, no sé, por un par de años estuvo esta confusión, y era muy, muy básica. En el primer párrafo lo explicaba, pero era tanto el conocimiento, era tanto el término que se usaba que no se ampliaba tan fácilmente en los vocabularios de las personas, y esa duda. Ahorita la hago por si alguno la trae, seguramente ahorita ya para este año, este ejercicio fiscal, ya no creo que exista esa duda, ya ha avanzado bastante, ya todo el mundo entiende esa diferencia, ¿no? Este,
Entonces, por ejemplo, para estaciones de servicio, pues los equipos va a ser lo que es la sonda del tanque para medir el nivel. Y existe también, en el caso de la salida, los que le llaman los dispensarios o dispensadores o despachadores o surtidores, suministradores. Tienen bombas de gasolina, tienen varios nombres. En inglés, fuel dispenser. Existen muchos nombres, ¿no? Entonces, si no cuentas con equipos y programas, pues te haces acreedor a esta infracción, ¿no? Referidos en el artículo 28, fracción 1, apartado B de este ordenamiento, o contando con estos, no los mantenga en operación en todo momento, los altere, inutilice o destruya. Está claro, ¿no? Inciso D, no contar con los controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos a que se hace referencia el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código, o contando con ellos los altere, inutilice o destruya. No enviar al Servicio de Administración Tributaria los reportes de información a que se refiere el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código. Inciso F, no enviar al Servicio de Administración Tributaria los reportes de información en la periodicidad establecida, a que se refiere el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código. Enviar al Servicio de Administración Tributaria reportes de información de forma incompleta, con errores o en forma distinta a lo señalado por el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código. No generar o conservar los reportes de información a que se refiere el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código. Entonces, todos son los supuestos, ¿no? No proporcionar la información a que se refiere la fracción octava del artículo 32, Ley del Impuesto de Valor Agregado. Aquí, como vemos, ya nos salimos de la línea en la que veníamos y aquí seguramente ya no habla de volumétricos. Yo le doy un clic donde terminamos y le pongo que busque la siguiente vez donde aparece la palabra clave volumen. Es aquí. Vemos si es donde estábamos. Artículo 81. Sí, porque la pasada era el 60, ¿no? Entonces ya estamos en el 81. No, perdón, es esta misma, ¿no? Sí, es la misma, ¿no? Es la misma. Bien, vamos a ver la que sigue. Me sigue apareciendo que es el 81. Ah, claro, porque viene varias veces. Pues le tengo que dar tantas veces, ¿no? 146, 146, 165, ¿no? Aquí habla de bebidas alcohólicas, por eso hay que ver el contexto en el que se está usando la palabra volumen, si aplica o no. En este caso no aplica y le seguimos dando. Ok, aquí ya en el artículo 111 bis, ya, si veníamos, nos tocaron la billetera, nos tocaron nuestros impuestos primero, ¿no? Luego multas, sanciones, y así le van subiendo. Pues aquí es como diciendo, si no se entiende esto todavía, si siguen sin cumplir, se impondrá una sanción de 3 a 8 años de prisión. O sea, ya así, ¿what? Ya, o sea, está escalando esto a la mayor pena, ¿no? Que es el Código Penal, ¿no? O sea, ya se está privando de la libertad, ¿no? Por eso es algo que hay que tenerle mucho cuidado y respeto, no miedo, digo, la información es poder, la información nos hace tomar las mejores decisiones. Entonces, si yo tengo todo en orden y mi negocio es legal, y pues no tengo por qué
por qué temer, ¿no? Esto está hecho para quien de plano no recibió las primeras advertencias y siguió operando de esta forma, ¿no? Ilícitamente. Artículo 111 bis dice: se impondrán sanción de 3 a 8 años de prisión a quien, número 1, no cuente con los controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos, a que se hace referencia el artículo 28, apartado 1, fracción 1, apartado B de este código, o contando con estos los altere, inutilice o destruya. No cuente con los equipos o programas informáticos para llevar controles volumétricos referidos en el artículo 28, fracción 1, apartado B de este ordenamiento, o contando con estos no los mantenga en operación en todo momento, los altere, inutilice o destruya. 3. No cuente con los certificados que acrediten la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos mencionados en el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código, o contando con estos los altere o falsifique. Proporcione a la autoridad fiscal registros falsos, incompletos o inexactos en los controles volumétricos, a que hace referencia el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código. Cuente, instale, fabrique o comercialice cualquier sistema o programa cuya finalidad sea alterar los registros de volumen de la información contenida en los equipos o programas informáticos para llevar controles volumétricos referidos en el artículo 28, fracción 1, apartado B de este ordenamiento. Haya dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69b, que es el de las facturas apócrifas. Así lo pueden buscar en Google, artículo 69b. O sea, empresas que hayan infringido en el tema de facturación apócrifa, ¿no? Generas una factura que es apócrifa, todo sea para que quedes en cero y no pagues impuestos, ¿no? Entonces, todos los que hayan incurrido en esas prácticas también están incluidos aquí. Cuarto párrafo de este código que amparen la adquisición de cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero sin que haya demostrado la materialización de dichas operaciones o corregido su situación fiscal dentro del plazo legal establecido en el octavo párrafo del citado artículo. Se impondrá pena de prisión de 6 a 12 años, subiéndole ya más la carga de años a quien enajene hidrocarburos o petrolíferos de procedencia ilícita. Vamos a hacer una pausa aquí y generamos el siguiente video.